Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Daniel Cusier, soy el responsable de la Cátedra de Tecnología de Energía Térmica. Esta es mi primera charla virtual, con lo cual esta clase voy a tratar de ser lo más didáctico posible, pero bueno, les pido paciencia porque por ahí puedo decir cosas o hacer cosas que no sean del todo claras. Vamos a tener una charla a posterior de esta y otras charlas más que van a ser, estas clases que van a ser para tratar de ver este tema que es redes de intercambiadores de calor, y a posterior de eso, de ver todas estas filmaciones, vamos a tener una clase de consulta, para ver si entendieron, si no entendieron, qué dudas les quedan, y qué puedo ayudarles a que puedan entender un poquito más, ¿sí? Para que leer este material lo puedan leer, lo puedan comprender y puedan hacer los ejercicios que ya les voy a ir subiendo. Creo que, bueno, vamos a empezar entonces con les voy a compartir un PowerPoint que preparé, con el objeto de que les sea un poquito más fácil entender. Tiene muchas imágenes, pero la idea es que en esas imágenes vayamos viendo paso a paso cómo se hace este algoritmo para la resolución de redes de intercambiadores de calor. Así que bueno, les voy a compartir la pantalla. Y voy a empezar la explicación. Bien, la primera cuestión. ¿Por qué hablamos de redes de intercambiadores de calor? Hablamos de redes de intercambiadores de calor ya que nosotros somos químicos y sabemos perfectamente que nuestro trabajo consiste en trabajar en plantas, y para eso vamos a estar preparados para trabajar en plantas químicas. Las plantas químicas tienen intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor en una planta química son muchos. Y ¿qué es lo que hace este algoritmo o esta metodología de cálculo? Permite determinar y ver cuál es la mejor disposición de estos equipos de intercambio de calor, de manera de tener lo que se llama una red, una interconexión de equipos, de tal forma que pueda ahorrar energía. O sea, esta metodología, que fue desarrollada hace varios años, tiene hoy una importancia clave, ya que la energía, la gestión de la energía, es bastante usual en las empresas. Y créanme que es así. Yo trabajo en una empresa y nosotros aplicamos redes. De hecho estamos haciendo unas redes para cada planta, para poder revisar lo hecho en el diseño, a ver si podemos mejorar. Y de hecho ya hemos encontrado varias oportunidades. O sea, esta es una herramienta que ustedes pueden usar, que no es algo teórico, es algo netamente práctico. Se hace una metodología paso a paso y nos permite encontrar posibilidades. ¿Posibilidades para qué? Bueno, para ahorrar dinero, que es la función de un ingeniero. Un ingeniero trabaja para que el proceso sea más eficiente. ¿Para qué? Para ahorrar dinero. Trabaja para hacer que las máquinas funcionen a su mejor performance, precisamente para ser más eficiente y ahorrar dinero. Trabaja para que haya la menor cantidad de mano de obra posible. ¿Para qué? Para ahorrar dinero. En definitiva, y yo ya se los dije, la visión de esta cátedra es básicamente una visión netamente práctica, netamente lo que van a usar en la industria, y los temas que estamos y vamos a plantear son precisamente con un enfoque práctico. No nos interesa tanto que ustedes sepan de este algoritmo, de dónde sale cada cosa. Si lo quieren y si a alguno le interesa, les puedo dar mucha información, pero no es tanto eso, sino que ustedes puedan pararse frente a un proceso, hacer este algoritmo y lograr un resultado, que es lo que básicamente cualquiera
puede necesitar como ingeniero en un proceso. Esto es para gente que va a ir a un proceso. Bien, entonces, ¿para qué usamos esta metodología? Un poco ya lo expliqué. Es para lograr tener la mejor balance entre inversión, porque cuando nosotros decimos la red más eficiente, o sea, los equipos y la combinación de equipos de manera que sea lo más eficiente, tiene que ver con dos cosas: ahorrar energía y que la inversión sea repagada fácilmente. Ya lo vamos a ver, ya téngame un poco de paciencia para eso. Esto se usa, ¿para qué sirve? Bueno, porque se usa mucho y hoy es más actual que nunca. Yo les publiqué un apunte, el capítulo 8 de un libro, que es bastante, y que vamos a usar ese libro para seguir, de manera que ustedes lo que tienen en el libro lo puedan entender. Evidentemente, si lo leyeron, que deberían haberlo hecho para empezar esta clase, deben tener bastante idea de lo que estoy hablando, y van a tener mucha más idea cuando sigamos desarrollando. Pero una cosa es leerlo y otra cosa es ahondar un poquito en algunas consideraciones. Y esa es la diferencia que van a tener de leerlos a escucharme en este video, en este y en otros. Bueno, empecemos por lo básico. El capítulo el capítulo 8 de redes de intercambiadores de calor, plantea a través de un ejercicio desarrollar este algoritmo, cosa que me parece bastante prudente, me parece muy bien. Este ejercicio es un ejercicio modelo. ¿Qué significa modelo? Sale perfecto. No es tan así cuando se hace en proceso. Y créanme, hay bastantes variantes. De hecho, le vamos a plantear más o menos 3 o 4 redes, y se las vamos a subir al Facebook como para que ustedes puedan ver. La idea es que las hagan ustedes primero, y después vean cómo se hace. Pero, bueno, si no les sale, tienen ahí cómo se hace. Pero bueno, le van a ver que no es tan simple. De hecho, hay algunas redes que son bastante complicadas de resolver. Pero este capítulo, que es para mí el mejor libro que he visto de todos los que hablan de redes, tiene una claridad conceptual y una claridad en el desarrollo que la verdad está bueno para acompañarlo. Entonces, bueno, vamos a verlo con esto. Lo primero que hace el libro es poner una situación que ustedes pueden ver en la tabla 811, que dice cálculo de la primera ley de la termodinámica, que básicamente lo que hace es divide en dos tipos de corriente. La corriente caliente es aquella que hay que bajarle la temperatura, por ejemplo la corriente 1, que tiene, digamos, una temperatura de 250 y tiene que pasar a una temperatura de 120. Y una corriente fría, por ejemplo, que está en 90 y que tiene que subir a 150. Si nosotros vemos esto, podemos ver que digamos, acá ponemos las cantidades, ponemos las temperaturas de entrada y salida, no hacemos más que multiplicar F por Cp para que nos dé por delta T, que eso es Q. Entonces lo que estamos sacando acá es el calor de cada corriente. Este que es por 10 a la 3 es que es por 130 por 10 a la 3. Por eso es que lo está graficando así. Entonces, y se hace una suma algebraica. Se considera aquella que tiene energía para liberar positiva y aquella que demanda energía negativa, esta que necesita de pasar de 90 a 150. Si yo multiplico F, que es caudal, por el Cp, es 3000, multiplicado por la diferencia entre 90 y 150, me da 180 por 10 a la 3 BTU hora. La sumatoria total me da 10. ¿Qué significa? Bueno, significa que este sistema, así como está tomado, tiene una deficiencia, le faltan una deficiencia de 10 por 10 a la 3 BTU hora. ¿Sí?
de algún lado hay que sacarlo para poder satisfacer estos requerimientos de las corrientes, estas temperaturas que están marcadas. Bien, bueno, creo que estamos. Ahora bien, ustedes ven corrientes, pero nadie, y el libro tampoco lo hace, dice de dónde salen esas corrientes. Entonces, vamos a ahondar un poquito, muy poquito, en algunas de las cosas que sí o sí tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una red. Lo primero, cuando hacemos una red, es determinar cuáles son las corrientes de proceso que tengo y puedo colocar dentro de la red. Esas corrientes de proceso tienen que cumplir algunos requisitos para poder ser involucradas, ¿sí? Bueno, vamos a ver estos requisitos, cuáles son. Los requisitos son las corrientes que pueden ser o que podemos elegir, tienen que ser corrientes que cambian de temperatura para prepararse o acondicionarse para entrar a un equipo. O también corrientes que necesitan cambiar de fase para entrar en un equipo. Y están excluidas, y eso es lo importante, corrientes que cambian su temperatura por reacción química y corrientes que cambian su temperatura por un fenómeno físico. Bien, muy lindo ahí, pero después cuando vamos a los hechos, en un diagrama de flujo, muchas veces surgen muchas dudas de qué es lo que entra y qué es lo que no entra en un proceso. Entonces, para tratar de evitarles eso, siempre se lo hago en un esquema en el pizarrón, con algunos casos típicos, y les pregunto, interaccionamos. Bueno, ahora no vamos a poder interaccionar, pero por lo menos les voy a mostrar algunas cosas. Supónganse que tienen este diagrama de flujo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Tienen aire, que va a un compresor de aire, ¿sí? Y después de ahí sale la corriente para acá. Y acá tiene una pequeña M invertida, que significa que hay calor. Pero vayamos a esta operación. Aire, estoy seguro que este aire entra aire atmosférico, supónganse que estamos en invierno. Tenemos 25 grados, 20 grados. Acá va a salir a 40, 45 grados. La pregunta es, ¿debo considerar esta corriente? Ya que es una corriente de proceso. Es aire que después acá va a entrar en un reactor, reformador primario, dice, un reactor. ¿Debo considerarla? Ha sufrido, por ejemplo, como dijimos acá, corrientes que cambian su temperatura para condicionar y entrar a un equipo. Corrientes que necesitan cambiar de fase para entrar al equipo. En este caso es aire, no cambia de fase, es gas. Corrientes que cambian de temperatura para condicionarse y entrar al equipo. A ver, veamos, no tenemos ese dato, pero sí tenemos algo que es importante. Este aire entra, es comprimido, es un gas comprimido. Cuando uno comprime un aire, ¿qué pasa? Eleva su temperatura. Eso lo han visto ya en termodinámica. Entonces, este aire cambió de temperatura. ¿Por qué cambió de temperatura? Porque lo comprimí. Entonces, estamos entre esta situación. Corrientes que cambian su temperatura por un fenómeno físico. ¿Qué significa esto? Y significa, ni más ni menos, que yo lo estuve comprimiendo y por lo tanto no puedo considerar esa situación como una necesidad de ganar calor del aire. No está ganando calor porque quiere, está ganando calor porque tiene un fenómeno físico. Veamos otras cuestiones. Por ejemplo, otro equipo que pueda ser importante. Por ejemplo, este equipo. Este equipo dice metanador. O sea, es un reactor que metaniza, hace metano, ¿sí? Si nos fijamos acá, viene de una corriente, un absorbedor de dióxido de carbono, pasa, y la otra corriente se calienta o se enfría, no sabemos,
pasa por otro intercambiador, estos círculos son intercambiadores de calor, esto también es intercambiador de calor, o recuperador de calor, que es lo mismo que un intercambiador de calor, y después viene a este metanador. La pregunta es, en este caso de esta corriente que va de acá a acá, y se fijan, a continuación tiene un intercambiador de calor, con lo cual es una corriente que sale caliente, en principio. Estamos suponiendo, pero supongamos que sale caliente. Si sale caliente esta corriente, diríamos, bueno, es una corriente que entra a una temperatura, sale a otra temperatura, tiene una necesidad de calor. Pero, si tomamos esta cuestión, corrientes que cambian su temperatura por reacción química están excluidas, entonces claramente ese metanador no debería ser incluido. Esa corriente que entra al metanador. ¿Por qué? Porque el producto de ese calentamiento lo hace la reacción química. Entonces, nosotros no tenemos que agregarle y sacarle nada a esa reacción química. Y todo lo que sean reactores químicos, es decir, aquellos donde ocurre una reacción, están excluidos de las redes. Eso es muy importante. Todos aquellos reactores en los cuales se produce una reacción química están excluidos de las redes. A ver, veamos otras cuestiones. Por ejemplo, esta corriente. Esta corriente sale de aquí, va a un recuperador de calor. ¿Qué significa un recuperador de calor? Alguien que le saca energía, ¿sí?, para entrar acá. Perdón, esto viene, bueno, no se entiende mucho, pero se supone que esto sería así, va a un recuperador de calor y de acá va a un enfriamiento. Este equipo viene con una temperatura, dice enfriamiento, y sale a esa temperatura. Esta corriente viene con una temperatura y sale con otra temperatura. Como entra con una temperatura y sale con otra temperatura, porque fíjense la condición que dice acá. Corrientes que cambian de temperatura para condicionarse y entrar a un equipo. Acá cambia su temperatura para entrar a un equipo, que no sabemos qué es esto, pero es un equipo. ¿Está? Entonces, esta corriente sí entraría. A ver, por ejemplo, otra cuestión. A ver si tenemos, bien, de acá. Veamos alguna otra cosa que podamos ver de acá que pueda ser. Bueno, esto es un convertidor de cambio de alta temperatura, recuperador de calor, convertidor de cambio. Este equipo tiene toda la pinta de ser un reactor, con lo cual tampoco entraría, ¿sí? Solamente sí tiene una posibilidad de recuperar calor, pero esa es una cosa que se va aparte. Todo lo que son fluidos auxiliares, es decir, aquellos fluidos que no participan del proceso concreto, el proceso que tengamos, que sean, por ejemplo, agua de pozo, no sé, agua caliente, vapor, que son utilidades, es decir, son aquellas cosas que nos permiten darle la temperatura a una parte del proceso, porque si no de otra forma no lo podría tener. En ese caso las utilidades no son consideradas, ¿sí? También qué sé yo, por ejemplo, ¿qué más podemos tener? Bueno, este es también un reactor químico. Acá hay un enfriador. Este enfriador seguramente la corriente de entrada y salida también va a entrar. En el recuperador de calor, si tuviera, desde aquí sale una corriente, hay un recuperador de calor y después hay un enfriamiento, acá entre esta temperatura y esta temperatura se considera una corriente, y entre esta temperatura y esta temperatura se considera otra corriente. ¿Está? Bien, esto nos permite, si lo hacemos, hacer esta tabla. Es decir, nosotros vemos el diagrama de proceso, y con ese diagrama de proceso podemos armar esta tabla de todas las corrientes que son propias del proceso y que pueden ser tomadas para una red de intercambiadores de calor. Y acá tenemos, por ejemplo, en este caso del ejercicio, tenemos 4 corrientes que se sacaron.
esas 4 corrientes hay 2 calientes y 2 frías. Punto. Se ordenan así, calientes y frías, para tener una clara disquisición de qué es cada cosa. Y a su vez, ordenadas por temperatura, las calientes, ¿sí? Y por temperatura, las frías, en forma inversa. Esto puede ser, esto es para permitir un orden. Empezás en 90, terminás en 190. Tenés que calentar a 250 y la temperatura mínima es 100. ¿Se entiende? Se ve fácilmente, si fueran más corrientes también se podría ver fácilmente la temperatura más baja y la temperatura más alta. Es para organizarse. Bien, bueno, hasta ahí vimos cómo se arma esta tabla, qué tipo de criterios hay para un determinado proceso. Lo que primero pide el algoritmo es organizar las corrientes en forma gráfica, como si fueran flechas, que tienen una entrada, un arranque en temperatura y un final en temperatura. Ya sea, si son calientes van a empezar con alta temperatura y van a bajar su temperatura hasta la temperatura final de esa corriente, y si son de enfriamiento, frías, perdón, van a empezar a una temperatura, a menor temperatura, y luego van a subir su temperatura a un determinado valor. Entonces van a ser como flechas, las vamos a verificar como flechas. Y a su vez, el sistema pide que hagamos algo como esto. Es decir, que pongamos las corrientes calientes por un lado, las corrientes frías por el otro, y a su vez que las pongamos en una escala a las corrientes calientes y en una escala a las corrientes frías, desplazadas sobre el mismo línea de eje, en este caso 10 grados. Estamos hablando siempre acá de Fahrenheit, ¿sí? Más o menos 5 grados centígrados, más o menos, no es exacto. Entonces, esta corriente arranca en 100 para las calientes, y esto arranca en 90 para las frías, en este caso, ¿sí? Porque los valores, si nos fijamos de nuevo, los valores son 100 para las calientes, en la temperatura menor, y 90 justo para las frías. Coinciden con el mismo punto de partida. Es un caso particular, es en este ejercicio, podría tener la corriente más arriba, ¿sí? Bien, entonces, esta es la primera forma de representarse. Este tipo de metodología es básicamente gráfica. Es gráfica. Por lo tanto, vamos a necesitar precisamente de estas situaciones, de poner cosas en gráficas y empezar a trabajar con esas gráficas para ver el resultado. Bien, entonces, nosotros tenemos ahí, y la pregunta es, ¿por qué desplazamos las corrientes? Bueno, el concepto es muy simple. A ver, si yo tengo que combinar, ¿qué es lo que quiero con redes? Con una red yo podría hacer una cosa fácil, por ejemplo, agarrar todas las corrientes calientes, le pongo de contraparte para que se enfríen agua, que saco de una reserva o que saco de una torre de enfriamiento, o lo que sea, que lo puedo hacer perfectamente. Y a las calientes las enfrío con agua, y a las frías las puedo calentar con vapor. Vapor de una caldera, lo uso, caliento las corrientes y listo. Pero ¿cuál es el problema ahí? El problema ahí es que uso para las corrientes calientes una utilidad fría, para las corrientes frías una utilidad caliente, y en ningún momento se me ocurre usar la energía que tiene una corriente caliente, que por ejemplo en este caso, si se fijan, es de 250 grados Fahrenheit, para, por ejemplo, alimentar o subirle la temperatura a esta que viene de 140, o sea, tiene un delta T de arranque de 250 con 140, por ejemplo, de más de 110 grados Fahrenheit, hasta 190 se va esta, y este tiene de 250 arranca, o sea que dependiendo del tamaño de la corriente, es decir, del peso, de la cantidad de calor que tenga esa corriente, podría ser muy posible, puede ser, usar esta con esta. Y de esa forma, ¿qué me ahorro? Y me ahorro
esos servicios auxiliares que estoy poniendo, o sea, vapor o agua de enfriamiento, me lo ahorro directamente. Entonces, ese es el verdadero negocio que vamos a hacer acá. ¿Qué va a hacer? En vez de las corrientes calientes sacarlas con una utilidad fría, y las corrientes frías con una utilidad caliente, lo que voy a hacer es usar las corrientes de proceso entre sí para nivelarse, o sea, recuperar el calor que una tiene en exceso para dárselo a la otra, y las utilidades las voy a usar cuando no pueda hacer eso. Ese es por eso es que esta metodología tiene ese impacto. El impacto es ahorrar energía, porque lo que estoy haciendo es usando algo que tengo en el proceso, y ya lo tengo. No tengo que hacer nada, lo tengo. Tengo que poner un intercambiador, a lo mejor un cambiador más, menos, pero lo voy a poder hacer. Bien. Entonces, ¿cómo empieza la metodología? Empieza con esto, con esta división. Al dividirlo y darle 10 grados de diferencia, que son alrededor de 5 grados centígrados, más o menos, fíjense que, ¿qué es lo que se pretende? Que en el rango que está esta corriente, por ejemplo, todo lo que esté de este lado, que pueda ser intercambiado, por ejemplo, esta corriente puede intercambiar todo hasta este punto. ¿Por qué? Porque en este punto, el mínimo punto, esta corriente tiene 100 y esta corriente tiene 90. O sea, la caliente es más caliente que la fría. Con lo cual, siempre voy a estar en zona segura. No voy a haber cruce, lo que se llama cruce de temperatura. Es decir, que yo quiera, por ejemplo, supónganse que yo quiera con esta corriente a esta temperatura, fíjense el valor que tiene, si tiro una línea, a esta temperatura nunca voy a poder calefaccionar a esta porque está a una mayor temperatura. La voy así poder calefaccionar hasta este punto, hasta 150 grados Fahrenheit. Pero por debajo no. Entonces, esto me permite, con este cruce entre las dos, o este desplazamiento entre las dos ejes, me permite saber cuándo pueden ser intercambiables las energías de las corrientes y cuándo no. Y esa es la principal utilidad que tiene. Bien, sigamos. Para poder saber qué se puede intercambiar, con qué se puede intercambiar, la otra fase que me dice la teoría es, bueno, a ver, establezcamos intervalos, y esos intervalos tienen que ser de una determinada forma. ¿Cómo tienen que ser esos intervalos? Bueno, desde el momento que arranca una corriente, tira una línea recta. Y desde el momento que arranque otra corriente, o muera alguna corriente, como esta, por ejemplo, que muere acá, tira una línea recta. Y anda tirando líneas en los momentos en que arranca una corriente o muere una corriente. Si hacemos eso, nos va a quedar una gráfica de este tipo. Esperen que lo acomode. Ahí está. ¿Qué significa? Acá arranca la corriente esta, tira una línea recta. Acá esta corriente sigue, pero esta arranca, tira otra línea. Y muere esta corriente, o sea, muere, es el último punto. Acá no pasa nada, esta corriente sigue, pero esta muere también. Entonces tiró la línea completa. Y acá tampoco pasa nada acá, pero acá sí nace la corriente esta, con lo cual acá tengo que tirar otra línea. En este punto muere la corriente caliente que arrancó en 250 grados, y en este punto muere la corriente que nació en 200 grados. ¿Sí? Entonces tengo todas trazas, todas espacios, intervalos, en donde, ¿qué pasa acá? Y bueno, por ejemplo, esta corriente está sola, no tiene con quién intercambiar acá. ¿Está claro? Pero esta corriente y esta corriente tienen acá un homónimo, o sea, u otra corriente, que sí puede intercambiar con estas. ¿Sí? Y tiene una diferencia, en cada punto de ella, tiene una diferencia de por lo menos 10 grados Fahrenheit. Lo mismo pasa acá, acá hay dos corrientes y acá están las otras dos corrientes, y acá están estas dos corrientes y acá está esta corriente, y acá esta corriente sola con esta corriente sola.
¿Para qué me sirve esto? Me sirve para ver qué posibilidades, de primer golpe, qué posibilidades tiene para poder combinar corrientes. Una primera aproximación. Son intervalos. Y estos intervalos me permiten saber también qué es lo que en esta zona, entre 250 y 200, o 240 y 190, cuál es el calor o falta de calor, o sea, el calor positivo o ausencia, se necesita para satisfacer el sistema. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a tener esta corriente solo en un intervalo entre 250 y 200, ya que de acá no hay nada. Pero por ejemplo, acá yo puedo tener, por ejemplo, esta corriente y esta corriente restándole, porque estas dos están en positivo, porque pierden energía, porque van bajando su temperatura, y esta gana energía. Con lo cual, el calor total de este intervalo será la suma de estas dos y la resta de esta. ¿Se entiende? Entonces, podemos ir haciendo la operación. Por ejemplo, veamos acá concretamente. Estos son los FCP, esos que vimos al principio, ¿se acuerdan? En la primera tablita donde estaban FCP y los delta T. En los FCP teníamos, entonces acá lo estoy poniendo, 1000, esta corriente tenía 4000, esta corriente tenía 3000 y esta corriente tenía 6000. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, acá, en este intervalo, hay una corriente de 1000 entre 250 y 200. O sea, si yo quiero calcular el calor, ¿qué voy a hacer? Y voy a hacer una siguiente cosa. 1000 por 250 menos 200, tengo 50 por 10 a la 3 BTU hora. ¿Qué significa? Que acá hay exceso de calor, porque no hay nadie que lo contraponga. Entonces, en este intervalo, entre 250 y 200, solamente hay una corriente, que es una corriente caliente, que va a perder energía, que necesita perder energía. Y esa cantidad de energía es 50 por 10 a la 3. Veamos el otro intervalo, el intervalo 2, que está puesto acá. El intervalo 2 va de 200, acá tengo 150, así que esto es 160. ¿Sí? Entonces de 200 a 160, ¿y qué corrientes hay? Y bueno, está la corriente, esta de 1000, que tiene exceso de energía, la de 4000, que tiene exceso de energía, y de este lado hay una corriente de 6000, que tiene deficiencia de energía. Si yo hago esa suma, ¿qué es lo que tendría que hacer para sacar el calor total de ese intervalo? Y son 1000 más 4000 menos 6000 por la diferencia de temperatura. Esto es FCP del intervalo por delta T. Me da menos 40 por 10 a la 3. Veamos el siguiente intervalo. El siguiente intervalo es este. ¿Sí? Este intervalo ya, acá participan las 4 corrientes. Y va de 160 a 140. ¿Sí? De 160, siempre toman un solo eje. ¿Sí? Si vamos a hacer esta escala, vamos a ir siendo de un solo eje en adelante. ¿Sí? De 150 a 160 a 140, yo voy a tener 1000 más, 1000 más 4000 menos 3000 menos 6000. Entonces, eso va a ser un Q3 que va a ser igual a 1000 más 4000 menos 3000 menos 6000 por la diferencia de temperatura. ¿Cuál es la diferencia? 160 menos 140. Cierro paréntesis. Y eso va a ser igual, ya les digo a cuánto, porque no lo tengo acá. Eso va a ser igual a 80, a menos 80. A menos 80 por, bueno,
10 a la 3. ¿Está? Esto a modo de ejemplo para que vean cómo surgen estos intervalos. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer cada uno de estos intervalos y sacar su valor, en positivo o negativo. Eso, acá ya lo pueden ver completo como queda. O sea, 50 por 10 a la 3 siempre, ¿no? Por eso acá dice 1000. ¿Sí? Menos 40, menos 80, este intervalo vale 40 y este intervalo vale 20. Si yo sumo todo, me da menos 10, exactamente igual, porque no hicimos nada raro, tendría que dar así, si no da así es un problema, porque no debe dar diferente, exactamente igual a cuando hicimos esto, aquí. Cuando presentamos la primera tabla, acá decía menos 10. La suma de la primera ley. ¿Se entiende? Entonces, con este intervalo, lo único que hicimos hasta ahora es colocar esto nada más. Solamente esto. Bien. Sigamos. Bueno. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para el paso que sigue. Yo ya con los intervalos que tengo puestos, puedo hacer lo que se llama el diagrama de cascada, que es el diagrama que me da el puntapié inicial para hacer redes intercambiables de calor. Vamos a cortar acá, vamos a hacer otro video con lo que sigue a continuación.